Mis amados hermanos, continuamos hoy con nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos y hoy llegamos al capítulo número 7. Estamos compartiendo los versículos del 7 al 13. Así es que vamos a orar y pedir que el Señor nos dé su gracia para poder comprender y entender lo que Él dice en su palabra. Señor, estamos hoy delante de ti, Señor, y nuestros corazones están abiertos y deseosos de escuchar tu palabra. Señor, que la luz de tu evangelio sea alumbrando nuestro entendimiento, llevándonos a comprender estas verdades eternas, Señor. Sabemos que hay algunas cosas que no son tan difíciles de entender, pero sabemos que por tu Espíritu, Señor, tú nos las enseñas y nos las muestras. Pedimos esa gracia que viene de ti, esa sabiduría y ese entendimiento para nuestras vidas en el día de hoy, y que también la exposición, Señor, que voy a hacer de tu palabra pueda ser clara y fiel a las Sagradas Escrituras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 7, versos del 7 al 13, dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En los capítulos, mis amados hermanos, del 3 al 8, el apóstol Pablo hace como un entramado, ¿cierto?, de varios temas. Habla de la fe, habla de la gracia, habla de el pecado, habla de la justicia, habla de la ley. Y pues para los judíos era especialmente comprensible que él hiciera esta exposición. ¿Qué pasa cuando una persona, un judío, en el caso de los hermanos de Pablo, sus hermanos de sangre y de raza, perdón, se convertían a Cristo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahora? Pablo ya ha dicho en los capítulos anteriores que a través de la ley nadie puede ser salvo, que la ley no salva, que la ley tampoco hace santo o santifica a una persona, ¿cierto? Pero una persona que ha sido salva ya no está bajo juicio ni está bajo condenación. Y él ahora pasa a exponer lo que hace la ley, que la ley convence de pecado a los incrédulos, pero también la ley convence de pecado a los creyentes. Dice que la ley no puede liberar a nadie del pecado, bien la persona sea incrédula o la persona sea crédula, ¿sí? Y que esa ley no puede ser cumplida por un cristiano si no es por el poder del Espíritu Santo que está en la vida de esa persona. En los tiempos, mis amados, del Nuevo Testamento, los rabinos habían resumido la ley de las Sagradas Escrituras en 613 mandamientos. 613 mandamientos. De esos, 248 eran mandatos y 365 prohibiciones. ¿Con qué tenían que ver los mandatos? Con cuestiones como, por ejemplo, cómo se debía ofrecer el culto
en el templo, cómo se debían hacer las donaciones. Cómo o qué animales se debían ser utilizados para los sacrificios, e incluso qué animales servían también como alimento, cómo debían de ser los sacrificios, los rituales, los votos que se hacían, cómo celebrar las fiestas, cómo se debía también ir a la guerra, y en general una cantidad de temas también sociales, las responsabilidades que se debían tener como familia. En estos mandatos también había asuntos que tenían que ver con la parte jurídica, con los derechos, las obligaciones legales. Hablaba también de los esclavos. Eso tiene que ver con respecto a los mandamientos. ¿A los qué? ¿Cuánto les dije? 248. Y las 365 prohibiciones pues tenían que ver con cuestiones como la idolatría, la blasfemia, los sacrificios, el sacerdocio, las dietas, los votos, los préstamos, la agricultura, los negocios, los esclavos, bueno, y las relaciones también personales. A estas leyes bíblicas, los rabinos habían añadido una cantidad de condiciones y una cantidad de interpretaciones prácticas. Y un judío que pretendía cumplir con todas estas leyes y tradiciones, pues sobre él se venía una carga tremendamente grande, tremendamente extenuante, ¿sí? Para cumplir todo eso. Entonces la gente se volvió, estos judíos se volvieron unos judíos legalistas, tratando de cumplir esas leyes, esas normas y esas añadiduras que todos los rabinos habían anexado. Pero recuerden que en el Concilio de Jerusalén, el mismo apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 15, veamos Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Toda esa carga de leyes y de imposiciones que habían puesto los rabinos, pues era imposible de llevar sobre una vida. Y pues los fariseos, que eran los que más se ufanaban por guardar y por respetar la ley, ellos lo hacían de una manera externa, de una manera visible para todos, sin tener en cuenta lo que había dentro de ellos. Ahora, la ley fue dada por revelación divina y había muchos judíos que de manera fiel trataban de guardar la ley en sus detalles. Y recordemos lo que Moisés había dicho allá en Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, hay maldición, había una maldición sobre todos aquellos que violaran la ley. Y hay un capítulo bien interesante, que es el capítulo 28 de Deuteronomio. Miremos, Deuteronomio capítulo 28. Y miremos desde el verso 15 lo que dice la palabra del Señor. Aquí se especifican algunas de las consecuencias que vienen por causa de la desobediencia, que afectan no solamente algunas áreas de su vida, sino que afectan todas las áreas de la vida. Mis hermanos, cuando desobedecemos la palabra, eso afecta
todas las áreas de nuestras vidas. Miremos Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Tremenda exhortación que Dios hace a su pueblo, a Israel, en el caso de que el pueblo no oyera atentamente la ley del Señor y sus mandamientos. Venía como consecuencia maldición en todas las áreas de su vida. Y el apóstol Pablo lo reafirma nuevamente en el capítulo 3 de su carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 10. Dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Wow. El apóstol Santiago también nos dice algo con respecto a esto. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, no hay por dónde escaparnos. La ley sobre la vida del hombre. Ahora, uno se podría preguntar, ¿por qué Dios da a su pueblo escogido una serie de leyes que les era imposible cumplir? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué Dios le dio a su pueblo, a Israel, el pueblo escogido, una serie de leyes que era imposible cumplir? Vamos a ver algunas causas. Fijémonos que el propósito de Dios al dar estas leyes, en primera medida, pues fue revelar el estándar de su justicia, ¿no? El estándar sobre el cual deberían vivir todos aquellos que son salvos. Ese es el estándar de la justicia de Dios. Pero también el dar esta ley le mostraba a cada una de las personas de que no podrían vivir y acatar cada una de esas leyes sin el mismo poder de Dios en ellos. Para poder cumplir esa ley se necesita el mismo poder de Dios en la vida de la persona. Además de eso, también la ley fue dada para mostrar a las personas cuán profundamente pecadoras son. O sea, la profundidad del pecado cuando se comparan con la ley. Ahora, la ley no fue dada para mostrar cuán buenos son los hombres. La ley no fue dada para mostrar cuán buenos son los hombres, sino para mostrar todo lo que no podían ser. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allí en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 11.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Por la ley no hay justificación delante de Dios. Y él toma una parte, ¿cierto? ¿Qué sigue diciendo? Porque el justo por la fe vivirá. Recuerden que eso lo dijo allá el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4. Así que la ley dada por Dios fue un estándar, fue el estándar de Dios. ¿Para qué? Para revelar a los hombres la absoluta imposibilidad, la absoluta incapacidad de poder llegar a esa justicia de Dios. Y que se necesitaba realmente el perdón de Dios, confiar en la misericordia de Dios. Recordemos que el capítulo 11 de Hebreos expresa claramente hombres que se mencionan ahí desde antes de la promulgación de la ley mosaica, que fueron aceptados delante de Dios, no por sus obras, sino por causa de la fe, de la justicia divina, no por ellos mismos. Ahora, el Señor Jesucristo también condenó a los fariseos porque no querían entender la verdad. Veamos allá en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Qué sucedía con estas personas? Estaban confiando en sí mismos como justos, confiando en sí mismo como justos. Y el apóstol Pablo, él llegó a entender esa realidad después de que él se convirtió. Miremos lo que dice allá en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis amados hermanos, ¿qué hay en el hombre que pueda ser exaltado, que pueda ser valorado delante de Dios? Absolutamente nada, porque todos hemos violado la ley de Dios. Otro texto ahí en Romanos también, capítulo 7, versos 5 y 6, dice el apóstol, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí Pablo sabía cuál era la pregunta que le iban a hacer, ¿no? Y él dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿La ley es pecado? ¿La ley dada por Moisés es mala? Entonces ahora nosotros como cristianos debemos olvidarnos de las normas de la ley y vivir según nos parece, según nos plazca, según se nos antoje. ¿Qué dice Pablo? Como muchas veces lo ha manifestado, dice, en ninguna manera, absolutamente no. No. Claro que no. La ley no es de ninguna manera pecaminosa. La ley continúa siendo de un gran valor para el cristiano, porque convence al cristiano de pecado.
convence al cristiano de pecado. Y en ese texto, mis hermanos, que comenzamos a estudiar hoy, aquí Pablo nos da unos elementos con respecto a la obra de convicción que es dada por medio de la ley de Dios. Y el primero es que hay una revelación del pecado. La ley revela el pecado. Miremos la parte B del versículo 7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Para Pablo resultaba insultante y blasfemo siquiera sugerir que cualquier cosa que Dios pueda hacer sea deficiente o esté contaminada por el pecado. De ninguna manera. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios revela la imperfección del hombre. Por eso el apóstol dice, yo no conocí pecado, sino por la ley. Yo no conocí pecado, sino por la ley. Como personas, como hombres, se puede identificar el pecado. Algunas sociedades o culturas tienen más claro el concepto de pecado pues que otras. Pero no se trata del criterio del hombre. Se trata de las demandas de Dios. Las demandas de Dios. ¿Cómo conocemos el pecado? Por medio de la ley, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya lo habíamos visto allá en el capítulo 3, verso 20. ¿Y qué produce la ley? La ley produce ira. Allá en el capítulo 4, verso 15. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero, ¿antes de la ley ya había pecado en el mundo? Claro. A través de Adán y Eva, ¿cierto? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ya lo habíamos visto también en el capítulo 5, verso 13. Ahora, la palabra también dice que todas las personas tienen escritas la ley en sus corazones y que a través de la conciencia, esa conciencia los defiende o esa conciencia los acusa a través de sus razonamientos. Ahora, aquí Pablo comienza a identificarse con nosotros, comienza a dar su propio testimonio para enseñar una verdad universal. Y va a hablar precisamente de esa convicción del pecado que el Espíritu Santo obró en su corazón, por medio precisamente de la ley, cuando tuvo el encuentro con Jesús allí en el camino a Damasco. Ahora, Saulo, como era conocido antes, pues tuvo que confesar sus propios pecados, confiar plenamente en el Señor Jesucristo para ser salvo, ¿cierto? Recordemos que Dios no obliga a nadie a entrar al reino. No obliga a nadie para que entre al reino de los cielos. Ninguna persona entra en contra de su propia voluntad, y mucho menos aparte de la fe. Cuando Pablo estuvo ante el rey Agripa, allá en Hechos capítulo 26, verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vino la obra de convicción del Espíritu Santo
a su propia vida. Recordemos que Pablo fue adiestrado en el judaísmo desde muy niño. Él se catalogaba como hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley. Fue entrenado o estudió bajo la custodia de Gamaliel en Jerusalén. Y él había tratado de seguir muy meticulosamente la ley. Él se consideraba a sí mismo como celoso de esa ley de Dios. Miremos lo que dice Hechos 22, Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahora, antes de su conversión, Pablo se consideraba a sí mismo justo. Él hubiera podido hacer la misma oración que hizo el fariseo, ¿no? Yo soy justo delante de ti, hago todas las cosas, hago las cosas bien, no soy como los demás. Ahora, ¿qué pasa cuando él se encuentra con Cristo? Toda la perspectiva de su propia condición fue totalmente cambiada. Ahora, los judíos hacían esas afirmaciones antes. Nosotros cumplimos la ley. Todos los mandatos de la ley los cumplimos. Pero fijémonos que muchos de esos mandatos y enseñanzas eran las adiciones rabínicas que se habían hecho a los mandamientos del Señor. Entonces estaban centrados en cumplir la ley de una manera externa, de una manera visible. Ellos no tomaron en cuenta la fe personal, no tomaron en cuenta la condición del corazón. Si una persona vivía conforme a esas exigencias externas, a eso que se podía ver, a eso que las leyes rabínicas estaban interpretando, esa persona era aceptada por Dios según ellos. Y Pablo también, Saulo estaba en esa misma condición. Pero cuando Dios se revela a él, su perspectiva cambia totalmente. Porque la condición del hombre se tiene que ver desde el interior. Si realmente la ley de Dios se estaba cumpliendo desde el corazón, desde la parte interna. Y por eso es que Pablo ya comienza a mirar esa parte interna. Dice, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Y por qué pone ese ejemplo de la codicia? Porque tal vez hubo conciencia en su propio corazón de su propia codicia, de su orgullo. Pero cuando se abre a la obra transformadora del Espíritu Santo, él lo dice allá en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Dónde está realmente la batalla espiritual? ¿Dónde está la batalla espiritual? La batalla contra el pecado se lleva a cabo en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay muy buenos consejeros, hay muy buenas terapias, hay métodos incluso probados para cambiar la conducta de una persona. Los alcohólicos pueden seguir fielmente los protocolos de Alcohólicos Anónimos y dejar de beber. Algunos se hacen buenas propuestas y dejan de
de mentir o dejan de engañar. Hay excelentes terapias psicológicas para querer transformar a una persona. Pero esto es lo que hace, todas estas cosas y todas estas terapias, lo que hacen es simplemente modificar la superficie del hombre. No cambian su corazón. Porque solamente es el poder del Espíritu Santo en un corazón pecaminoso que reconoce la obra del Señor Jesucristo que lo puede transformar y hacer nuevo y aceptable para con Dios. Y la función de la ley es precisamente llevar a esa persona para que sea consciente de su propio pecado, de la necesidad de ser perdonado, de la necesidad de un Salvador. Hay un hombre que se llama Charles Hood que escribió lo siguiente, abro comillas: la ley, aunque no puede asegurar la justificación ni la santificación de los hombres, desempeña una función esencial en la economía de la salvación. Se encarga de iluminar la conciencia y asegura su veredicto en contra de una multitud de males, los cuales no habríamos reconocido como pecados de otra manera. Despierta el pecado, incrementando su poder y haciendo de él, tanto en sí mismo como en nuestras conciencias, excesivamente pecaminoso. Por tanto, produce ese estado mental que constituye una preparación necesaria para la recepción del Evangelio. Convicción de pecado, esto es, un conocimiento adecuado de su naturaleza y una percepción de su poder sobre nosotros. Esto constituye una parte indispensable de la religión evangélica. Antes de que el Evangelio pueda ser acogido como el medio de liberación del pecado, debemos sentir que estamos inmersos y arraigados en la corrupción y en la miseria. Mis amados, aparte de la ley, pues no tendríamos la manera de poder juzgar con precisión cuánto es el grado de nuestra pecaminosidad. La ley de Dios revela ese estándar divino de su justicia. Y al mirar esa ley de Dios, vemos cuán alejados nosotros estamos de esa justicia de Dios. Y cuán inútiles son todos nuestros esfuerzos para querer alcanzar esa justicia de Dios por nuestros propios medios, por nuestras propias buenas obras. ¿Cuál es el tema central del Sermón del Monte? Miremos lo que dice allá. Mateo 5:48. Mateo capítulo 5, verso 48. Ese es el tema central. Ahí se resume todo lo que el Señor Jesucristo habló. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, esto está pidiendo una justicia que sobrepasa exageradamente esa justicia que creían tener los escribas y los fariseos. Y fijémonos que el Señor Jesús comienza a dar una serie de declaraciones con respecto a esas normas de justicia de Dios. Miremos lo que dice el 5:20. Ahí atrásito, el 5:20. Sí, estamos en Mateo, hermano. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Eso es qué? Una ley, está entre los 10 mandamientos, ¿cierto? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Por causa de qué? De la ley, porque la ley dice no matar. Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Un momentico. Si antes, imaginémonos un tren, los vagones de un tren, 10 vagones de un tren cargados. Eso fue la ley que Dios dio a través de Moisés para el hombre. Y el hombre tenía que empujar esos 10 vagones. ¿Fue capaz el hombre de cumplir la ley, de empujar esos 10 vagones? Fracasó. Pero viene el Señor Jesús y le agrega otros 10. Porque ya no se trata del acto físico de quitarle la vida a una persona, sino que ahora va con respecto a lo interno, a lo que hay en el corazón. Se agrega otros 10 vagones. ¿Pero qué nos da el Señor Jesucristo? La locomotora, el Espíritu Santo, que nos lleva a poder cumplir lo que Él nos está pidiendo. Mire el versículo 27 y 28. Otro ejemplo que nos pone el Señor ahí. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Ya no es el acto físico, sino ahora tiene que ver con el corazón. Ahí están los 10 vagones. 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada ahora comete adulterio. En el principio no fue así. O sea, para Dios la verdad es verdad y la mentira es. No hay puntos intermedios. Las verdades de Dios son verdades absolutas. Yo a través de un juramento no puedo justificar una mentira. No podemos justificar un engaño. Ahora, ¿sería que los judíos no entendieron esto? Desde el mismo Éxodo, mis amados hermanos, el Señor dio a través de Moisés esas exigencias de esa justicia, no solamente externa, sino de la justicia interna. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca del Shema? El Shema de Israel. La palabra Shema significa escuchar, oír, escuchar. Veámoslo. Está ya en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Shema Israel. Oye Israel. Escucha Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Deuteronomio capítulo 11, parte del Shema, 11:13. Deuteronomio 11:13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo,
la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis, ¿a quiénes? A vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Parte del Shema. Otra parte del Shema está ya en Números. Números capítulo 15, versos 37 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. No me dejaron agua hoy. Ya estoy seco. Bueno, sigamos, mis amados hermanos. Ahora, fijémonos que el Shema era recitada por los judíos. La recitaban 2 veces al día. 2 veces al día. Ahora, ¿qué debían hacer? ¿Qué debían hacer? Debían cortar pequeños trozos de pergamino y se colocaban en las filacterías que los hombres judíos llevaban tanto en la frente como en el brazo izquierdo cuando iban a orar. Estos mismos textos también eran colocados en unas pequeñas cajas, y estas cajas se ponían en los postes de las casas y en las puertas, según estaban dando las directrices de Deuteronomio. En este tiempo hay muchos judíos ortodoxos que siguen esta misma traducción. Pero ¿qué es lo central de este Shema? ¿Cuál es la parte central? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Recuerden que los fariseos le solicitaron al Señor Jesús que identificara cuál era el más grande y el más importante de los mandamientos. ¿Y qué fue lo que citó el Señor Jesús? Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No aceptaron de muy buena gana los fariseos esa respuesta del Señor, ¿no? Recuerden también que alguna vez el Señor también le preguntó a un intérprete de la ley, ¿sí?, cuál era el mandamiento más importante, qué está escrito en la ley.
¿Qué cita el hombre de inmediato? Deuteronomio 6:5. Y también dice, y el segundo mandamiento más importante, ama a tu prójimo como a ti. Mismo está en Lucas, allá Lucas capítulo 10, versos 25 al 28, los que quieran estudiarlo un poquito más a fondo. O sea que, a pesar de todas las manifestaciones externas de justicia que hacían los fariseos, pues ellos conocían el fundamento, la verdad espiritual, la verdad que había en el corazón, de lo que la palabra de Dios decía. Conocían esos dos mandamientos supremos, pero ellos estaban más centrados en las acciones externas. Mis amados hermanos, cuando nos presentamos delante del Señor, nos presentamos realmente con nuestros corazones quebrantados. O nos estamos diciendo, pues que yo soy buena gente, agradezcanme antes que voy a la iglesia. Wow. ¿Realmente estamos reconociendo que necesitamos cada día del Señor? ¿De acogernos a la obra de Cristo? ¿De ser participantes de su cuerpo? ¿Nos identificamos con el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros tiene que ver su propia motivación interna. ¿Qué es lo que nos está motivando? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué nos mueve? Continuemos, mis amados hermanos, porque queremos terminar hoy. Verso 8, del capítulo 7. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, fíjense que Pablo está aclarando, la ley en sí misma no es que sea pecaminosa, ni la ley tampoco es la responsable de que haya el pecado. ¿Dónde se encuentra el pecado? El pecado se encuentra en el corazón del hombre. Por eso dice que tomando ocasión por el mandamiento, produjo toda codicia y cualquier otra cantidad de pecados. Ahora, cuando se predica fielmente la palabra de Dios, lo que hay que predicar primero es la ley de Dios. Escúcheme bien. Una predicación fiel de la palabra de Dios implica primero predicar la ley de Dios antes que proclamar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si un pecador no se ve a sí mismo como perdido, como apartado de Dios, como enemigo de Dios, no ve su propia condición de inmundicia y de pecado sobre sí mismo, no va a tener ninguna necesidad de un Salvador. Si esa persona no está dispuesta a ser limpiada de su pecado porque no reconoce su propio pecado, si esa persona no quiere ser salvada, ¿quién es el malo del paseo? El pecado. El pecado es el malo del paseo. ¿Por qué? Porque el pecado aprovechó la ley. La ley nos mostraba lo que era correcto y lo que era incorrecto. ¿Dónde está el problema? Hay mucha gente que tiene el problema con la ley, pero el problema no está en la ley. El problema está en el pecado. No con la ley. O sea que la ley no va en contra de las promesas de Dios. ¿Queda claro? Y aquí dice el apóstol que habla de la ocasión, ¿cierto? El pecado tomando ocasión por el mandamiento. Aquí la palabra ocasión se refiere como a un punto de origen, como a un punto de partida, como a una base de operaciones. O sea que el pecado utiliza el mandamiento, o sea, la ley de Dios, como un fortín, ¿sí? Como
como un castillo, y desde ahí comienza a lanzar sus ataques. ¿Cuál es la inclinación natural del hombre? Del hombre sin Dios, del hombre natural. La rebeldía. La rebeldía. Así que cualquier prohibición, cualquier orden que se les da, inmediatamente la resisten. ¿Por qué tengo que parar cuando el semáforo está en rojo? ¿Por qué tengo que parar cuando el semáforo está en amarillo? Al contrario, yo presiono el acelerador. Porque el corazón del hombre se revela en contra de las prohibiciones. No coja las flores y va y les echa tijera. Llegue temprano. ¿Por qué va a llegar temprano? A mí me gusta llegar tarde, punto. Se revela. Es la naturaleza pecadora, la naturaleza apartada de Dios del hombre. Se opone a Dios porque hay un corazón depravado, un corazón contaminado. La mente se opone a la voluntad de Dios. Por eso dice que la carne no está sujeta a la ley de Dios. ¿Cuántos actuamos en muchas áreas todavía en nuestra carne? Cuando una persona, mis hermanos, es confrontada por la ley, se prohíbe algo, se vuelve más atractiva. ¿Sí sabían eso? Se vuelve más deseable. Porque el pecado que hay en mí, ese deseo, para querer complacer mi propio yo, mi propio orgullo, lo que yo quiero, mi satisfacción. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue diciendo Pablo? Sin la ley el pecado está muerto. Ahora, no es que el pecado no tenga una existencia aparte de la ley, antes de que la ley fuera revelada, porque el pecado entró al mundo antes de que la ley fuera dada. Por eso el apóstol lo dice allá en Romanos 7:8. ¿El pecado está muerto en qué sentido? Está como aletargado, como tranquilo, como quieto, ¿cierto? Donde no está activo. ¿Por qué? Porque no hay ley. Cuando no hay ley, tú puedes estar pecando y puedes estar tranquilo, ¿cierto? Pero cuando se da la ley y se da a conocer la ley, ese pecado revive, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más hace la ley? Miremos los versículos 9 al 11. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¡Wow! ¿Qué hace la ley? Arruina al pecador. O sea que la ley no solamente revela e incita al pecado, sino que también lo destruye. ¡Wow! Lo destruye. Y Pablo dice, sin la ley vivía en un tiempo. Ahora, eso no significa que no conociera la ley. Fíjese que Pablo era celoso y era bien entrenado. No significa que no estuviera la ley, sino que significa que ignoraba o no estaba realmente interesado en ella, aunque era un experto de la ley, pero se consideraba a sí mismo como una persona buena, justa, intachable. La cumplía. Y por lo cual creía que llevaba una vida que agradaba a Dios. Miremos lo que dice allá en Filipenses 3:6.
Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo estaba bien, requete bien. Se enorgullecía Pablo de sus propios esfuerzos humanos. O sea que Pablo estaba sirviendo, como dijimos la vez pasada, bajo el régimen viejo de la letra. Pero, sigue diciendo ahí el versículo, pero, ¿qué sucedió? Llegó el entendimiento, llegó la luz del evangelio y él comenzó a verse a sí mismo como en realidad era. Vio que las demandas de la ley no estaban siendo cumplidas por él. Por eso dice que su pecado revivió. Se dio cuenta de su propia maldad y se dio cuenta de la capacidad destructiva del pecado. ¿Y qué dice Pablo que pasó? Yo morí. Todo lo que él había hecho, todo lo que había conquistado, todo lo religioso que había sido, ahora él los consideraba como basura. Miremos lo que dice Filipenses. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo quedó su orgullo? ¿Cómo quedó su amor propio? ¿Cómo quedó su propia autojustificación? Totalmente desbaratadas, en una ruina total. Por eso dice que Pablo, yo morí. Por primera vez, Pablo se da cuenta de que está muerto espiritualmente. Cuando Pablo ve la santidad, la justicia de Dios, la ley perfecta de Dios, ¿cómo quedó? Contrito, humillado. Por eso es que hubiera podido decir la oración del publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y él se consideró a sí mismo como uno de los pecadores más impíos y sin esperanza. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débil, a su tiempo murió por los impíos. Se consideraba también débil. Ahora, mis hermanos, estamos en un tiempo cuando se hace muchísimo énfasis en el amor de Dios. Se hace mucho énfasis en el amor de Dios. Ahora, no significa que eso no sea cierto. Pero si hacemos énfasis en el amor de Dios y descuidamos hacer énfasis en la justicia de Dios, en la ira de Dios y en el juicio de Dios, debemos preguntarnos si realmente se está predicando la salvación o qué otro tipo de evangelio se está predicando. ¿Cuál es el interés de la persona que llega a Cristo? ¿Solamente el amor de Dios? ¿Sin tocar para nada la ley de Dios? No puede ser. No puede ser. ¿Qué sigue diciendo Pablo? El mismo mandamiento, ese mandamiento representa la ley de Dios, ¿cierto? Y ese mandamiento, ¿cuál fue el propósito del mandamiento? Dice que era para vida. A mí me resultó para muerte. Lo que pensaba que era para vida, para esa vida eterna, ahora resultó ser el camino de la muerte espiritual. Y Dios, a través de su ley, también quiere bendecir a todos aquellos que le sirven, a todos aquellos que le aman. Fíjese que el Señor, a través del Antiguo Testamento, dio una cantidad de promesas. Allá el Salmo 119, 1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, el problema es que la ley, el mandamiento, pues no puede producir bienaventuranza en una persona. El problema es que la ley no puede producir paz en la vida de una persona. Incrédula, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque no puede cumplir los requisitos de la ley. Y por tanto sigue bajo la sentencia de muerte. Y en ese caso la ley no puede producir vida, sino que la ley produce muerte en ese caso. Si fuera una obediencia perfecta, produciría vida. Pero la obediencia perfecta no es posible para el hombre caído, para el hombre pecador. Así que la ley sobre esta persona trae muerte. Ahora, mis amados hermanos, como creyentes en la obra de el Señor Jesucristo, hemos sido salvados. Nos ha sido dada una vida eterna. ¿Por qué? Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros. Ojo, la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Y Romanos 8:4 y más adelante dice que el cuerpo a la verdad está muerto. Martí, que el cuerpo está muerto. ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Pero nuestro espíritu vive a causa de la justicia del Señor Jesucristo. ¿Y qué más sigue diciendo Pablo? Dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice, por él me engañó y me mató. Me engañó y me mató. Mis hermanos, el engaño es uno de los pecados o de las estrategias más sutiles del pecado y que a mayor desgracia ocasionan. Una persona es engañada a tal punto que piensa que es aceptable delante de Dios por sus propias obras, por sus propios méritos. No ven la necesidad de un Salvador ni para qué depositar la confianza en Cristo. Y todas las religiones, incluso religiones que hablan también de Cristo, si no están fundamentadas sobre la obra de Cristo y sobre creer en Él, acogernos a su obra por fe y ser justificados por Él, se basan en sus propios esfuerzos humanos, en ser buena gente, en pagar los votos, en hacer promesas, en hacer buenas obras y una cantidad de ritos también que hacen. Ahora, esa justicia humana, aquellos que confían en sí mismos como justos, no es justicia. Aquellos que se consideran a sí mismos justos no son justos. Y ese es el peor de los pecados. El considerarse a sí mismos como justos. Hay un dicho que dice, se creen justos en su propia opinión. Pero es contradictorio, ¿no? Porque no son justos. Van en contra de la ley. Son injustos. Muy bien. Y finalmente, ¿qué más hace la ley? Tranquilos que ya vamos a terminar, hermanos. Versículos 12 y 13. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sabes? Parece como un trabalengua, ¿no? Pero vamos a tratar de destrabarlo un poquitico. El apóstol está preguntando, bueno,
¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? Dice, no, la ley no es pecado, sino que la ley es santa. El mandamiento es santo. El mandamiento es justo. El mandamiento es bueno. Todo esto, mis amados, es bueno. La ley es la ley espiritual. Es la ley buena. La ley de verdad. Son parámetros divinos. Y el hombre interior se goza de esa ley. Miremos lo que dice allá el salmista en el Salmo 19, versos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Dijimos que la ley revela el pecado, ¿cierto? La ley incita el pecado y la ley condena el pecado, y que la ley trae muerte al pecador. Eso no significa que la ley sea malo. Pongamos un ejemplo. Una persona que cometió un delito, mató a alguien. Esta persona es homicida. ¿Sí? ¿Dónde está la falla? ¿En la ley que condena el homicidio o en el hombre que cometió el delito? No, el problema no está en la ley. El problema no está en la ley. No es la ley en contra del homicidio, ¿cierto?, que ha movido a la persona a cometer homicidio. Es lo que hay en el corazón de esa persona. La ley condena el homicidio. Así que la ley por sí misma es buena, es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Y cuanto más buena es la ley de Dios, por así decirlo, mayor es, o más maligna o más grande es la transgresión. Entonces, ¿qué es lo que causa la muerte? No es la ley. No es la ley. La que causa la muerte no es la ley, sino que es el pecado. La ley revela, muestra el pecado. ¿Para qué? Dice, para que pueda mostrarse pecado. Y la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Mandamiento, la ley. Y esa ley muestra el pecado. Por eso dice que la ley es santa, justa y buena, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Al ser la ley de Dios perfecta, el pecado es totalmente pecaminoso. Así que la predicación de la ley es necesaria para la predicación del evangelio. Si el hombre no ve su propio pecado, si no ve su carácter depravado y torcido, si no ve la dimensión real de su propia condición, no tiene necesidad de ser salvados. ¿De qué? Si yo soy buena gente. No va a haber convicción. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí que el pecado debe ser sobremanera pecaminoso. Aún para pervertir, para menoscabar el propósito de la ley.
El pecado tuerce, distorsiona la ley de tal modo que en lugar de traer vida, que fue la intención de Dios, trae muerte. El pecado quiere manipular la ley de Dios para engañar, para condenar a las personas. Esa es la ruindad, lo asqueroso del pecado, mis amados hermanos. Para finalizar, una pregunta. ¿Será que después de que somos salvos, todavía necesitamos ser expuestos permanentemente a las normas de la ley? ¿Qué piensan ustedes? Porque aquí algunos dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces olvidémonos de la ley. Ya no estamos bajo las consecuencias de la ley. Las consecuencias de la ley son la muerte. ¿Sí? Pero ya, como les decía, tenemos el tren en el ferrocarril con 20 vagones y tenemos la locomotora. Necesitamos ser expuestos permanentemente a la ley. ¿Para qué? Para que cada día podamos ver con mayor claridad la condición de nuestro corazón, de nuestro pecado, y así poder confesarlo. Y comenzamos a experimentar las bienaventuranzas que él ha dicho. Miremos los capítulos 5, 6, 7 de Mateo. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y podemos decir como el salmista, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y si pecamos, vamos a lo que dice el apóstol Juan allá en su primera epístola, 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la ley, porque nos enfrenta, Señor, a nuestro propio pecado. Que cada día, Señor, podamos deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en tu ley, sabiendo, Señor, que plenamente la ley fue guardada por el Señor Jesucristo y por Él hemos sido justificados. Y gracias, Señor, porque cada día abres nuestro entendimiento y nos das claridad para entender estas preciosas verdades, Señor. Gracias porque ahora podemos andar en el Espíritu, porque tú has puesto de tu Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, para guardar tu palabra, para seguir las instrucciones de vida. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.